Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, doctor. Los niños protagonistas de novela hoy pueden ir organizando su presentación, por favor. Bueno, ¿quiénes tienen la tarea hoy, por favor? Doctor, nosotros es que estamos organizando porque al parecer algunos hemos tenido problemas de internet, entonces para poder hacer la presentación sin que haya ningún inconveniente. Ya, bueno, listo, no hay problema. Mientras tanto, yo listo aquí la lista.
Muchachos, ahí sí se está viendo la pantalla. Sí, Karen. ¿Sí? Doctora Redondo, ya podemos empezar. Bueno, muchachos, muy buenos días. Pues hoy nosotros venimos a exponer el caso de faringoamigdalitis. El grupo está conformado por Lenny Melisa Muñoz, Diana Catalina Estrada, Alejandro Mariles Gutiérrez, Johnny Gualteros Jurado y quien les habla, Carol Johanna Izaza. Y qué pena, lo que pasa es que mi computador a veces se bloquea, entonces se queda en la presentación. Listo, ya. Listo. Arranquemos. Los escucho, ya podemos empezar. Listo, doctor. Regálenos un segundito que creo que a una de las compañeras se le cayó el internet. Que lo recoja rapidito. Pues ahí nos está escribiendo que si no le escuchan y efectivamente pues no. Diana, ¿por qué o sea, no desactivas y activas otra vez el micro? O te sales de la llamada y vuelves a entrar. ¿Ya me están escuchando? Sí. Sí, Cata. Ahora sí te escuchamos. Entonces, la faringoamigdalitis es la infección aguda de la faringe o las amígdalas que produce una inflamación y se caracteriza principalmente por odinofagia. Y pues el resto de los síntomas ya es variable dependiendo como del tipo de presentación. Epidemiológicamente, representa el 15% de las visitas al médico. Es de los principales motivos de consulta de las enfermedades de la vía aérea superior. Se dan edades de los 3 a los 24 años y de los 30 a los 40, pero si es menor a los 3 años, es más probable que sea de origen viral. Y de los 5 a los 15 años, hay una alta probabilidad que sea por un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y el 15 al 30% de estas infecciones es causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y hay una mayor incidencia de esta en las épocas de lluvia y las temperaturas bajas. En las formas de contagio, entonces, los microorganismos que producen la faringoamigdalitis se encuentran principalmente en la nariz, la boca y la garganta, y es por esto que es muy fácil contagiar a otras personas por un contacto directo o mediante la tos, los estornudos o por falta de higiene cuando tocamos una superficie que está contaminada y no nos lavamos las manos y luego nos llevamos las manos a la boca y bueno. Y esto. Y las personas que no reciben tratamiento tienen más probabilidad de contagiar a otras. Los diferentes tipos de faringoamigdalitis pueden ser bacteriana, viral, por mononucleosis infecciosa o cándida, que la mononucleosis también sería viral, pero pues en algunos documentos la clasifican aparte. Entonces la bacteriana por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y por la Neisseria gonorrea, que es como los principales. El viral, sí hay muchos virus, rinovirus, coronavirus, adenovirus, influenza A y B para influenza y herpes simple
tipo 1 y 2. Por mononucleosis infecciosa está el virus del Epstein-Barr y algunos hablan del citomegalovirus. Y en cuanto a hongos estaría la cándida. Bueno, muchachos, entonces yo le voy a hablar sobre la etiopatogenia como tal de la faringoamigdalitis. Entonces, acá, como nos había mostrado la compañera, pues tenemos que hay diferentes etiologías, ¿cierto? La bacteriana, la viral, por mononucleosis infecciosa, que es el virus del Epstein-Barr, y por hongos. Hoy nos vamos a centrar en las tres primeras. Usualmente, la micótica se da en pacientes que tienen nugget o pacientes que están inmunosuprimidos. Entonces, nos vamos a enfocar en los patógenos, en los mecanismos, en cómo hacen la infección de estas tres primeras etiologías. Entonces, acá primero tenemos la bacteriana, ¿cierto? Entonces, tenemos que como la estrella pues de la infección de la faringoamigdalitis por bacterias está el grupo de los Streptococcus beta hemolíticos del grupo A. En especial el Staphylococcus pyogenes, como lo podemos ver, el Streptococcus pyogenes, como lo vemos ahí en la imagen. Dice que es el padecimiento que más preocupaciones despierta. ¿Por qué? Como ya habíamos visto en patología, este etiológico lo que hace es que a lo largo del tiempo va a generar una condición que se llama fiebre reumática. Y pues ustedes saben todo el daño que hacen las válvulas a nivel de miocardio. Y también hay muchos pacientes que refieren a lo largo del tiempo enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque se generan unos anticuerpos y estos anticuerpos como tal son los que van a atacar el miocardio porque hacen una reacción cruzada con las moléculas de miocina pues, que tiene el músculo cardíaco. ¿Cuál es uno de los factores de virulencia más importantes? La proteína de superficie, que es la proteína de superficie M. Esta sirve de receptor para el factor H. Entonces, el factor H es uno de los factores que regula el complemento. Entonces, él lo que va a decir es si se activa C3b o no se activa C3b. Entonces, el hecho de que M se pegue a H hace que la cascada inicie. Entonces, C3b comienza a degradarse y hay unión al fibrinógeno. Entonces, esto hace que se active toda la cascada del complemento y se active pues todas las citoquinas y todas las cosas, las células que tienen este tipo de sustancias. Bueno, entonces aquí vemos que no solo es la proteína M, ¿sí? Esa es una de las más importantes, pero el estreptococo también tiene el ácido lipoteicoico, que este ácido lipoteicoico es el primer mecanismo que utiliza el patógeno para poder adherirse como tal a la célula. ¿Y por dónde se adhiere, por decir así? Por la fibronectina, que es una sustancia que se encuentra en la matriz extracelular. Ya después, cuando está entrando a la célula, va haciendo uniones cada vez más fuertes y esto proporciona especificidad tisular. También tenemos el ácido hialurónico, que el ácido hialurónico, esta cápsula hace algo parecido al ácido lipoteicoico, pero tiene más afinidad y no solo es por la matriz extracelular, sino como tal por las células epiteliales. Esta cápsula también tiene interacción con un receptor celular, que es el receptor CD44. Y esto lo que hace es que puede causar la interrupción que hay entre las uniones celulares, por ejemplo, como los desmosomas. Entonces, lo que hace es que lo rompe y como queda ahí esa hendidura, entonces el patógeno aprovecha, entra por esa hendidura y empieza a afectar tejidos que eran estériles. También tiene la C5A peptidasa, que es el factor. O sea, la 5A como tal es el factor quimiotáctico que hace que los neutrófilos vayan al sitio donde están ocurriendo la infección y entonces fagociten el patógeno que está haciendo el daño. En este caso, pues si el estreptococcus tiene la peptidasa, entonces no va a dejar que ese 5 actúe, entonces los neutrófilos no van a llegar al lugar de la infección, entonces el estreptococo evade ser fagocitado por los neutrófilos. Bueno, entonces tenemos la faringitis gonocócica, que es una enfermedad de transmisión sexual. Se adquiere a través de la práctica de sexo oral con una pareja infectada. Entonces, este es del complejo de las Neiserias, que es exactamente el Neisseria gonorrea, que es un gram negativo
que fluctúa entre 0,6 y 1 micrómetro de diámetro, y la característica de él es que se encuentra en el interior de los neutrófilos. Entonces, en la primera imagen que vemos que es como rosadita, nosotros vemos que hay como un montón, que parecen riñoncitos, ¿cierto? Pero como riñones, como les digo, como separados. Entonces, ahí adentro es que se encuentra como tal, esos son los neutrófilos que están infestados, por decir así, con la miseria. Entonces, a él le gusta mucho estar dentro de los neutrófilos. Entonces, este tipo de bacteria no tiene cápsula y tiene unas fimbrias o pelos que están en la otra imagen que dice acá. Y esas fimbrias son las encargadas o son como muy importantes en los factores de virulencia. Entonces, estos son los factores de virulencia de la bacteria. Entonces, tenemos la pilina, la proteína por o la proteína 1 y el resto de proteínas. Las dos primeras, pues las queríamos resaltar porque tiene que ver con la muerte producida por los neutrófilos, y la otra, pues que no permite que la bacteria se una al fagolisosoma del neutrófilo, entonces tampoco va a ser destruida. Y ahí tenemos, por ejemplo, la beta-lactamasa, que hidroliza el anillo beta-lactámico de la penicilina, y por eso muchas veces los pacientes al tratamiento hacen resistencia. Y las proteínas que se unen a la lactoferrina, pues ustedes saben que en las amígdalas hay bastante, entonces o sea, va a aprovechar esas sustancias que hay ahí para su metabolismo. Bueno, entonces ya tenemos como tal la viral. Entonces hablamos del rinovirus, que los rinovirus son miembros de la familia Picornavirus, son más o menos pequeños, entre 15 y 30 nanómetros, no tienen cubierta, y estos son ARN de cadena monocatenaria. Entonces, ¿estos cómo van a entrar al cuerpo? Entonces, estos entran por medio de las ICAM o de las lipoproteínas de baja densidad, como tal el receptor. Entonces, el 90% de los pacientes expresa el primero, el de molécula de adhesión, y el segundo, el de la lipoproteína de baja densidad, pero esto no interfiere como tal en los síntomas del paciente. Usualmente son síntomas de congestión, malestar general, como digamos como todo el grupo de los virus respiratorios. Tenemos el adenovirus, que el adenovirus es un virus complejo de ADN de 70 a 80 nanómetros de diámetro, y existen más o menos 51 serotipos. Él tiene una forma icosaédrica, entonces él tiene como 20 puntas, por decir así, y de esas 20 puntas le salen otras 12 puntas. Y por dentro, ya como tal, lo que tiene que ver con la cápsula proteica o cápside, él está conformado por varias subunidades. Entonces, esas subunidades, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a dar las propiedades antigénicas al adenovirus. Entonces, hay unos que tienen una cápsula hexagonal y hay otros que tienen una cápsula pentagonal. El hecho de tener 5 o 6 determina cuáles van a ser como tal los factores de virulencia, la patogenicidad del adenovirus. Entonces, ¿qué es lo que hace el adenovirus? Hace un ciclo de multiplicación dentro de las células inmunes. Entonces puede hacer infección lítica, que la infección pues destruye la célula, o infección latente, que es que se queda ahí como tal. Tenemos el virus de la parainfluencia, donde la cubierta se encuentra tachonada por dos glucoproteínas, ¿cierto? Una tiene actividad de hemaglutinina, que la hemaglutinina, pues como dice ahí, lo que hace es que como que condensa el componente sanguíneo. Y la neuroaminidasa, que lo que hace es que, aparte de que hace fusión con la membrana celular, cuando ya la célula está infestada de los viriones y los viriones van a salir, entonces rompe la célula. Bueno, tenemos el coronavirus, que el coronavirus como tal lo que va a hacer es que va a infectar las células ciliadas epiteliales en la nasofaringe por medio del receptor N de aminopeptidasa o del receptor de ácido ciálico. Entonces, la proliferación viral conduce al daño de estas células. Entonces, lo que hay es producción, descarga de quimiosinas y interleuquinas. Y esto también produce algunos síntomas de resfriado común parecidos a los virus anteriores. Tenemos el virus de la influencia A y B, donde la hemaglutinina es el sitio en el cual el virus se une a los receptores celulares de ácido ciálico, o sea, para afectar la célula, y el otro receptor, como les había dicho con el anterior virus, la neuraminidasa, interviene en la liberación del virus.
En el virus de la influenza, entonces se ha visto histológicamente que las células sufren granulación, vacuolación, turgencia y que los núcleos se ponen picnóticos, se ponen pequeñitos. Entonces, claro, como cambia toda la estructura celular, entonces la célula, pues por necrosis, muere y después se descama. Y cuando se descama, entonces hay un cambio como tal del epitelio nasofaríngeo, el lugar donde esté afectado. Tenemos el herpes simple 1 y 2, entonces, que lo que hace es que él tiene tres tipos de glicoproteínas. Tenemos la glicoproteína C y B, y ellas se van a pegar también a la matriz extracelular a un componente que es el heparansulfato. Mientras que en la parte de la glucoproteína D, ellos se van a pegar a los receptores del factor de necrosis tumoral o la superfamilia de inmunoglobulinas. Bueno, acá tenemos lo que les decía, lo que les íbamos a comentar de la mononucleosis infecciosa, que estos son linfocitos atípicos causados por el virus del Epstein-Barr. Entonces, ¿qué es lo que pasa como tal con la faringitis por Epstein-Barr? No es que no es necesariamente que el Epstein-Barr da faringitis, sino que la faringitis es una manifestación de varias manifestaciones del síndrome de mononucleosis infecciosa. Entonces, como podemos ver acá está el dolor faríngeo, malestar general, cefalea, dolor abdominal. Y en los signos, ahí está faringitis o amigdalitis, que está prácticamente en el 82% de los pacientes. Pero entonces eso es un grupo de signos y síntomas, no es aislado. Entonces, dice, cuando los pacientes reciben aciclovir, que sería uno de los tratamientos virales, cesa la dispersión del virus desde la bucofaringe, pero la partícula persiste en los linfocitos B. Si nosotros recordamos, las amígdalas como tal tienen unos folículos linfoides, y pues esos folículos linfoides están ahí, hay muchos linfocitos B. ¿Qué pasa? El virus del Epstein-Barr entra dentro del linfocito B y se queda ahí. Los linfocitos que se siguen replicando van a estar infectados con este virus. Entonces, por eso es que el paciente sigue teniendo la faringitis, pues porque eso ahí es un folículo linfoide y estaría asociada esta faringitis con, por ejemplo, con la linfadenopatía, más que todo cervical. Y pues fiebre, pero una de las diferencias sería que la fiebre no sería tan alta porque los procesos virales no tienen picos febriles tan altos como los tendría una infección bacteriana. Bueno, los hallazgos clínicos en la mayoría de los casos es difícil diferenciar basándose solamente en la clínica entre etiología vírica y estreptocócica de faringoamigdalitis, pero algunas características son orientadoras. Son hallazgos clínicos sugestivos de origen estreptocócico, el dolor de garganta de comienzo brusco, la fiebre, el malestar general y la cefalea. También lo son el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos, especialmente en niños más pequeños. La existencia de petequias en el paladar no es exclusiva de la faringoamigdalitis por estreptococo, porque también se ha descrito en la rubeola y en las infecciones por herpes simple y el virus de Epstein-Barr. Algo que sí es específico es la presencia en el paladar blando y también en el paladar duro de pequeñas pápulas eritematosas con centro pálido, denominadas lesiones donuts, y que solo se han señalado en la faringoamigdalitis aguda por el estreptococo. Por lo general, la infección es autolimitada, aún sin tratamiento antibiótico. La fiebre remite en uno de 3 a 5 días y el dolor de garganta en una semana, pero siempre persiste el riesgo potencial de que se presenten complicaciones. En los menores de 3 años, la faringoamigdalitis por estreptococo se manifiesta de un modo ciertamente distinto de como lo hacen en niños mayores. En lugar de un episodio agudo de faringitis, estos suelen presentar un comienzo más indolente,
con inflamación faringoamigdalar, congestión y secreción nasal mucopurulenta, que es persistente. También presentan fiebre, pero esta no es elevada, y algo característico es la adenopatía cervical anterior y esta es dolorosa. A este complejo de síntomas, que suele ser prolongado en el tiempo, se le conoce con el nombre de estreptococosis y fiebre estreptocócica, o también nasofaringitis estreptocócica, y clínicamente es difícil de distinguir de las infecciones virales que son muy frecuentes en este grupo de edad. Estos se presentan principalmente en el invierno o comienzos de la primavera, en donde son climas templados, o también cuando se ha sido expuesto a un enfermo de faringoamigdalitis en las 2 semanas previas. En los hallazgos clínicos sugestivos de infección vírica, se tiene que a cualquier edad la presencia de conjuntivitis, rinorrea, afonía, tos o diarrea es un hallazgo sugestivo de un origen vírico de la infección. También se puede evidenciar eritema e inflamación faringoamigdalar. En algunos casos se presentan aftas, vesículas o ulceraciones y en algunos casos también exudado. Y en la faringoamigdalitis por adenovirus, que es más frecuente en menores de 3 años, el cuadro clínico típico se presenta con fiebre muy elevada, que es mayor a 39 grados centígrados. Esta se asocia a un exudado amigdalar. Eh, ¿Podría pasar a la otra diapositiva, por favor? Que se asocia a exudado amigdalar en un 50% de los casos y también a adenopatía cervical anterior, eh, rinorrea, tos y conjuntivitis en un 15 a 25% de los casos. Debido a las características clínicas de este tipo de infección viral, se puede decir que se mimetiza como una faringoamigdalitis aguda estreptocócica, que es muy frecuente que se dé el manejo terapéutico no adecuado, que se manden antibióticos. Bueno, en las complicaciones se pueden presentar supurativas o no supurativas. Las complicaciones supurativas se presentan en el 1 o 2% de los episodios de faringoamigdalitis por estreptococo, no tratados con antibióticos o tras un tratamiento con antibióticos inadecuados o no hay una adherencia al tratamiento. Esto ocurre por afectación de las estructuras contiguas y pueden presentarse celulitis y abscesos periamigdalinos, también abscesos retrofaringeos, otitis media aguda, en algunos casos sinusitis, mastoiditis y adenitis cervical supurativa. La otra, por favor. Estas son la mastoiditis y la adenitis cervical supurativa. Y otras complicaciones supurativas que son menos frecuentes son la meningitis, el absceso cerebral, en algunos casos se da trombosis de los senos venosos intracraneales, neumonía estreptocócica y algunos focos metastásicos por diseminación hematógena que podría provocar artritis supurada, osteomielitis, absceso hepático y endocarditis. Y en las complicaciones no supurativas se encuentra la otra, por favor. Y entre las complicaciones no supurativas está la fiebre reumática aguda, la glomerulonefritis postestreptocócica, la artritis reactiva postestreptocócica y el eritema nodoso y también la púrpura anafilactoide.
Bueno, para hablar del tratamiento de la faringoamigdalitis tenemos que podemos tomarlo con 3 diferentes tipos de enfoques, que va a ser el primero con antibiótico para el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, el segundo como tratamiento sintomático y el tercero que podría considerarse una amigdalectomía dependiendo del caso del paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Primeramente, acortar el curso de la enfermedad para que pues, el paciente no tenga tanto problema. Esto se logra sobre todo con el tratamiento antimicrobiano. El segundo es erradicar el germen, pues para eso tendremos que realizar el cultivo y la correcta identificación del agente causal. Evitar el contagio para negativizar el cultivo y disminuir el contagio entre las personas, evitar la diseminación de la enfermedad. Cuarto, como prevenir las complicaciones que pueden llegar a dar, como las acaba de explicar mi compañero, tanto supurativas como no supurativas. Y como último, mejorar los síntomas por medio del tratamiento sintomático. Doctor, es que uno de los que estaba con nosotros se retiró de la carrera, por eso solamente somos nosotros. Bueno, entonces, hablando más directamente del tratamiento del antibiótico, podemos tomarlo, que de administrarse en un mínimo de 8 días, óptimamente 10 días, y depende de cómo se encuentre el paciente. Entonces, podemos administrar los antibióticos de primera línea, que ya se los explicaré. También, si de pronto no puede utilizarlo, sea por una alergia a los betalactámicos o porque el paciente no presenta efectividad con respecto al la primera línea, pues podemos utilizar antibióticos de segunda línea y en algunas recurrencias podemos utilizar otro tipo de antibióticos que también van a estar nombrados adelante. Por favor, siguiente. Entonces, en este cuadro está resumido los antibióticos que nosotros utilizamos al momento de enfrentarnos a una faringoamigdalitis. Tenemos de primera elección la penicilina B, que es la fenoximetilpenicilina, que es la más recomendada. Se administra 1,2 millones de unidades a vía oral cada 12 horas de 8 a 10 días. Si el paciente no puede presentarlo, pues esto es como una penicilina. Si el paciente no lo puede presentar, se utiliza también la penicilina G, que es con una dosis muy parecida. También esta pues solamente se realiza una dosis. Si no, la amoxicilina, que es derivado de la penicilina, a 500 miligramos cada 12 horas de 8 a 10 días. Si no, el cefadroxilo, que es parte de las cefalosporinas, que son 500 miligramos cada 12 horas de 8 a 10 días. Para los alérgicos a los betalactámicos podemos administrar la josamicina o la diacetilmidecamicina, que van a venir siendo un macrólido y un macrólido semisintético específicamente, también en diferentes dosis. Y en antibióticos de recurrencia utilizamos preferiblemente la clindamicina, que es parte de las glincosamidas, y la amoxicilina asociada a ácido clavulánico. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta que la penicilina B maneja así una dosis, pues como ya se las había indicado, pero también puede pues, encontrar en diferentes fuentes, varía dependiendo del paciente y dependiendo del peso de este. La amoxicilina es eficaz y mejor para el paciente si se necesita una preparación líquida. Y en pacientes con problemas de adherencia podemos administrar la que viene siendo la penicilina benzatínica a 1,2 millones de unidades intramuscular en adultos y 600.000 unidades para niños de 27 kilogramos o menos. Y en pacientes alérgicos a la penicilina, como ya lo habíamos mostrado anteriormente, se utilizan macrólidos, cefalosporinas de primera generación o clindamicina. Para el tratamiento sintomático tenemos que tener en cuenta pues, un proceso de reposo durante el proceso febril para los pacientes. Tiene que administrar líquidos y debe evitarse irritantes de la orofaringe, que muchas personas lo toman pensando que esto les va a ayudar a curarse, y pues no. Se puede dar analgesia para que el paciente pues, pueda mejorar los síntomas, por así decirlo. Los AINES que se pueden utilizar, sobre todo el ibuprofeno y el diclofenaco, que son los más útiles, son más útiles que el acetaminofén para el dolor de garganta. Y también podemos utilizar el flurbiprofeno, que es menos conocido, pero también es muy útil para este fin. También podemos utilizar analgésicos tópicos que pueden afectar el sentido del gusto y tienen que ser utilizados en mucho tiempo, pero pues la verdad tienden a ser muy eficaces, como lo puede ser la benzocaína, y muy rara vez puede generar una metamoglobinemia. Y podemos utilizar los corticoides orales, sin embargo, pues estos todavía están como en discusión, y se puede administrar sobre todo dexametasona 10 miligramos intramuscular. Bueno, con respecto a la historia clínica, les vamos a presentar a un paciente de 2 años, de sexo femenino, procedente de la ciudad de Armenia, Quindío y perteneciente a la EPS Sanitas. Bien, por favor. En la anamnesis decimos que el motivo de consulta fue que el paciente tiene fiebre. En la enfermedad actual tenemos un paciente con cuadro clínico de 30 horas de evolución, que es caracterizado por temperatura de 38,5 grados, asociado a hiporexia y odinofagia. La madre refiere
una administración de paracetamol 4 centímetros cúbicos bioral cada 6 horas, sin mejoría, por lo cual ella consulta. Decimos que el núcleo familiar está conformado por los abuelos maternos y la madre, quien es la que lleva a consulta a la niña. También niega síntomas respiratorios, niega síntomas gástricos y niega contacto con paciente diagnosticado con COVID-19. Además de esto, también niega otros síntomas asociados. En el examen físico encontramos una frecuencia cardíaca de 154 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 por minuto, una temperatura de 36 y un peso de 19 kilogramos. En el estado general, la paciente se encuentra activa, reactiva, afebril e hidratada. También está normocéfala con cuero cabelludo sin alteraciones, en sus ojos escleras anictéricas, pupilas isocóricas y normorreactivas a la luz. Cuando examinamos los oídos encontramos un conducto auditivo externo bilateral rojo, una membrana perlada, sin abombamiento. Siguiente, por favor. Siguiendo con el examen físico, en la boca encontramos una mucosa oral húmeda y una amígdala izquierda con exudado blanquecino en ápice. En el dorso lo encontramos sin alteraciones, el tórax está simétrico, expansible, a la auscultación encontramos un murmullo vesicular audible, no se encuentran agregados. Con respecto a los ruidos cardíacos, estos están rítmicos y no presentan soplos. En el abdomen encontramos peristalsis una cruz, es blando, depresible y sin dolor a la palpación. Con respecto a las extremidades, estas son simétricas, móviles, de buen llenado capilar distal. Con respecto a la piel está turgente y el examen mental encontramos al paciente alerta. La última parte del examen físico, hablamos del genito urinario, donde los genitales externos están normoconfigurados para el sexo y la edad del paciente. El examen neurológico nos muestra un paciente alerta, sin déficit motor ni sensitivo. También Glasgow nos mostró 15 de 15. En los antecedentes del paciente encontramos una infección de las vías urinarias a repetición. En sus antecedentes perinatales decimos que fue producto de primera gestación, de un parto eutóxico a las 40 semanas, una buena adaptación neonatal, peso al nacer de 3.315 gramos y la talla 50 centímetros. También en antecedentes niega tóxicos, niega quirúrgicos, niega perinatales y niega familiares. Bueno, hablamos del diagnóstico y el tratamiento. A este paciente se le diagnosticó una amigdalitis estreptocócica y su tratamiento fue con penicilina G benzatínica, acetaminofén y bencilin verde spray. Bueno, al final este paciente fue a alta con tratamiento farmacológico y algunas recomendaciones, que incluyen que si presentaba fiebre no mayor a 38 grados, que no mejoraba con acetaminofén, medios físicos por más de 3 días, debía acudir a consulta. En que si no orinaban todo el día, o estaba hinchada, si vomitaba todo lo que comen o no comía nada, etc. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, la pregunta del millón para el grupo expositor. ¿Ese manejo de esa faringoamigdalitis estuvo bien, de acuerdo a lo que vimos, de lo que ustedes complementaron muy bien, de lo que yo les pude haber contado? Pues doctor, dentro de lo que yo analicé y lo que expuse, pues o sea, a la paciente pues se le administró lo que viene siendo la penicilina benzatínica, ¿cierto? Y a ella pues eso está dentro de las recomendaciones para los pacientes que tienen dificultades para para la adherencia como tal al tratamiento. Entonces, para mí personalmente creo que sí está bien dado, pues o sea, como tal, sí está bien tratada, pero de pronto se pudo haber analizado otras opciones. No, segunda pregunta, ¿cómo se confirmó qué microorganismo era? Doctor, en la historia clínica no dice nada de si le hicieron cultivo a la paciente ni nada así por el estilo. Exactamente, no
o sea, se instauró tratamiento por la clínica, que también es valedero, ¿sí? Pero recuerden que en las enfermedades infecciosas y en una faringoamigdalitis, que a la exploración física de la faringe del paciente muestra que tiene una tónsila, inclusive con placas y esto, pues lo ideal es que se hubiera instaurado, se hubiera pedido, se hubiera solicitado por lo menos haber hecho un aspirado o un barrido con un hisopo y haber solicitado siquiera una coloración de Gram para que usted pudiera definir por lo menos qué le daba, si para un Gram positivo o un Gram negativo, o si le salía por hongos, o si le salía que era flora biota normal. Entonces, la tarea que se pretendía era que ustedes identificaran que de pronto hubo no omisión, sino se asumió que con la clínica era suficiente y se mandó el tratamiento. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo sé yo si esa paciente se alivió o no? Pues doctor, aparte de que la paciente no debería pues de seguir teniendo síntomas, se debería repetir la muestra para mirar si de verdad el patógeno sí se fue de... Bueno, en caso de que esa paciente siga con sintomatología, ¿cuál es la posible, qué pasa, qué pudo haber pasado? Pues si la paciente sigue con la sintomatología, puede que no tenga buena adherencia al tratamiento. O también que no se haya realizado un acorde como tal diagnóstico del agente patógeno. Podría haber sido tipo viral y de pronto la descartaron y se tomó antibiótico cuando la paciente no necesitaba. Exacto, eso se llama una falla terapéutica. ¿Qué puede ser? Uno, porque no hubo adherencia. Dos, porque como no determinamos si era por bacterias o por virus, entonces instauramos un tratamiento antibiótico. Y si la faringoamigdalitis, en ese caso, que muy probablemente sea una bacteriana porque tenía pus, eh, fuese de origen viral, pues ese antibiótico no le hizo nada. Entonces esa paciente va a seguir con la sintomatología tal vez un poquito más exacerbada, inclusive una irritación mayor, una inflamación de ganglios inclusive mayor. Entonces, lo que hay que mirar ahí es que no podemos ser como tan laxos, tan empíricos en el sentido de instaurar tratamientos. Cuando yo no tengo más, mire, si yo estuviera en un hospital por allá en el sur de Bolívar, donde no tengo apoyo de ninguna clase, pues yo le admito que usted como médico, claro, pero en una paciente que vino a dar al San Juan de Dios, que no tendría por qué haber venido a dar al San Juan de Dios con una faringoamigdalitis, porque recuerden que el Hospital San Juan de Dios es un hospital que se cataloga dentro de la ruta de atención integral, y lo dice expresamente su misión, somos un hospital complementario, es decir, nosotros hacemos complementación a lo que no tenga el primero y segundo nivel. Una faringoamigdalitis en urgencias del Hospital San Juan de Dios, la lógica es que no llegase al San Juan de Dios. Afortunadamente para nosotros y por la categoría de hospital universitario, pues nos llega y nos atiende y nos sirve a todos, a ustedes como estudiantes, a los profesionales que trabajamos en el hospital para ver unas cosas que uno no esperaría nunca que le llegaran al San Juan de Dios. Entonces, no podemos ser tan laxos en ese sentido. El abordaje de la faringoamigdalitis se hizo única y exclusivamente por la clínica y debió haberse complementado por lo menos con una coloración de Gram, un cultivo y un antibiograma. Para yo estar seguro de que lo que le estoy dando, de que esa posología que yo le administré, el paciente no me está haciendo resistencia. Entonces, cuando hacemos esas cosas así, es que vamos nosotros de manera inconsciente o consciente tal vez, generando una serie de resistencias a una cantidad de antibióticos que tenemos hoy en día que ya no nos sirven para nada, porque el arsenal de virulencia que tiene, por ejemplo, el estrepto, es tan grande que ya con cualquier antibiótico, con cualquier molécula, no somos capaces de combatirlo. Bueno, muy bien, la presentación me gustó mucho, está limpia, bonita.
el tema fue bien abordado, a pesar de que no escuché sino a 2 o 3, me quedó faltando uno. No sé si fue que no lo escuché o asumió que sus compañeritos iban a hacer un excelente papel y se respaldó en ellos para... No, todos nosotros expusimos, como le había comentado anteriormente, es que éramos 6 personas al inicio, sin embargo, uno de nuestros compañeros salió, entonces ahorcamos los 5, pero los 5 expusimos. Ah, bueno, sí, muy bien, Laura. Ahí llevando a la cabeza la bandera del grupo, debía estar en la marcha indígena. Lenny, doctor. En la minga, ya al frente del cañón. Bueno, muy bien, muchachos. Muchas gracias. Entonces, nos veremos en una próxima. Doctor, buenos días. Doctor, es que yo le voy a dar una preguntita. De pronto hay la posibilidad de que nos pueda compartir las diapositivas de neumonía viral. Sí, yo se las mando ahorita al grupo. Bueno, señor, Doctor, muchas gracias. yo le iba a hacer otra preguntita, es que nosotros somos, pues a mí me tocó junto con mi grupo tuberculosis, entonces le iba a preguntar cómo quedó como tal el horario y todo esto, pues dado que mi grupo dice que expone el domingo y pues el domingo no tenemos clase, entonces quería como preguntarle bien eso. Eso sí quedó muy loco, ven, y no me habían mandado pues como un arreglo, un ajuste de las fechas. Es que, doctor, en el documento como tal no se puede hacer, pero pues sería que usted como que lo organizara y todo eso, pero pues las fechas sería como simplemente como seguir y ubicarlas en los días en que sí hay clases, pues, creo. Sí. No, yo creo que lo haríamos en los días que tenemos, o sea, el miércoles y el viernes. Ah, listo, doctor. Igual, pues antes de nosotros están las 2 neumonías, está la neumonía bacteriana, pues la neumonía viral, y luego sigue entonces TBC, entonces igual, pues doctor, quedamos como atentos pues si tiene como alguna recomendación o van a hacer alguna modificación ahí después del horario. No, me toca revisar ese sílabus porque sí. Porque está un poquito loquito ese sílabus, la verdad. Doctora, es que qué pena le meto la cucharada, es que el sílabus está todo un día corrido, nosotros exponíamos el sábado, por ejemplo, está Bueno, todo un día además. exponemos el sábado, no hay problema. No, bien, no, déjeme, yo lo reviso y de aquí al lunes les estoy contestando cómo quedó. Yo tengo cómo arreglarlo, entonces yo lo organizo con las fechas. Gracias, doctor. Bueno, eso no es mayor problema. Bueno, hasta luego pues, muchas gracias, buen día. Gracias, doctora, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.